Carlos Sainz, ¿por qué en una fotografía de la procuradora aparece de una manera y en los videos que están proyectando sobre su fuga aparece de otra? Bueno, cuando llega una persona a uno de estos centros federales, se le toma una fotografía tal y como llegó. Es decir, si va con rastas, con copete, lo que sea, se le toma una foto tal cual llegó, como la vimos al inicio, en febrero de 2014. Llegó, tenía bigote el señor, tenía el cabello un poco abultado, no se lo había cortado en varios días, cuando anduvo corriendo por los túneles de su casa. Y bueno, después de que ya se le lleva ante el peluquero, se le toma otra nueva fotografía que va a ser la que va a permanecer ahí como la foto de la ficha de control. Sin embargo, pues no tiene que estar pelón todos los días. O sea, esa foto le fue tomada en febrero de 2014 y al Chapo Guzmán y a toda la gente le crece el cabello y no tienen que estártelo rapando todos los días. Esa es la razón por la cual hay esa diferencia, por el paso del tiempo y que ya cuando tuviera un poco más crecido el cabello lo iban a llevar a cortárselo, sí. No necesariamente pelón. Pregunta, ¿es cortina de humo la fuga del Chapo? Pues yo me pregunto, ¿para qué? Yo creo que es más terrible esa noticia que cualquier otra que pueda venir, ¿no? Y que están hablando que la ley de salud, que una nueva devaluación. En fin, yo no soy experto en esos otros temas, pero pues yo creo que esto hace una crisis y está haciendo una crisis muy grande, ¿no? Como para todavía que tratar de ocultar otra y la otra sea el remate. Yo lo dudo que sea una cortina de humo, ¿no? Y hay muchas versiones, se habla de la autoridad, y siempre confundimos lo que es la autoridad, lo que es el gobierno, con lo que son los representantes del gobierno o servidores públicos. Entonces, cuando un servidor público falla, dicen que falló el gobierno, ¿no? En este caso hay una falla obviamente estructural en todos los niveles, pero fallaron personas, ¿no? Entonces, nada más hacer como esa diferencia, falló un sistema completo de seguridad. Te preguntan que describas qué es el gobierno intercarcelario. Bueno, eso es a lo que se le llama el autogobierno y que se ha aprobado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que existe en al menos el 65% de las prisiones del país, en el 65% de los que ellos han visitado, que han visitado alrededor de 101 cárceles más o menos. Cada año le van aumentando al Diagnóstico Nacional de Supervisión Carcelaria y ellos van detectando todo eso, los niveles a través de calificación de autogobierno que existen, donde los internos ellos mismos se autorregulan, ellos crean un sistema paralelo al de la dirección de un penal, ellos ejecutan sus sanciones, ellos establecen sus prohibiciones y también sus acuerdos o permisos. Y esto es algo de lo que, pues por ejemplo en cárceles donde hay 8,000, 10,000 internos, pues dices, qué barbaridad, si nada más tienen 200 custodios, ¿cómo le hacen para cuidar, para que no pasen cosas, para que no se fuguen? Bueno, pues ellos mismos, a través de un comité de internos, se están autorregulando. Y ellos son los principales, obviamente ese autocomité pues no es por buena onda, ¿no? Ellos llevan una ganancia, pero a través de ello establecen el que no haya riñas, que no haya homicidios, y cuando las hay pues se sanciona entre ellos de una manera muy severa, ¿no? Han llegado al grado de establecer que no haya un vocabulario soez, no haya malas palabras, o sea, algo que resulta increíble, pero yo doy clases en universidad y la verdad los muchachos tienen un lenguaje que dice, bueno, ¿cómo van a hablar mejor los presos que ellos? Pues increíblemente pareciera que sí es así. ¿Es el reinado del derecho de la fuerza? Sí, de la fuerza económica y del poder de la violencia también. En el caso del Chapo Guzmán, si tú dices que manejaba un discreto perfil, ¿cómo podía ejercer gobierno o fuerza o derecho o control sobre un área de la penitenciaría? Bueno, ahí en el caso del Ceferezo no es tan sencillo que haya el autogobierno que hay en los penales estatales. Sin embargo, el Chapo Guzmán lo logró entre 2000 y 2001 en el Ceferezo 2 de Puente Grande, donde descompusieron las puertas, donde descompusieron las cámaras del circuito cerrado de televisión, a través del dinero, pagaba la nómina de los custodios en el exterior, los custodios podían ir a ciertos lugares a cambiar una servilleta que decía vale por 3,000 pesos, vale por 5,000 pesos, y les eran pagados. Y quienes no entraban al aro, pues sufrían de represalias, agresiones, golpizas,
etcétera, etcétera. Acá en el Ceferezo número 1, pues no se tienen datos de que realmente él tuviera esas facilidades para salir de su celda. Sin embargo, pues sí sabemos que a través del poder del dinero podía contar con cuestiones que no estaban permitidas, como pudiesen ser medicamentos no permitidos, alimentos no permitidos, y pues yo creo que no era tan grande todavía el haber descompuesto una zona del penal como fue en 2001. Te pregunto, hasta la laptop tenía. Si se refieren a lo que se veía en el video que brillaba, que así que de pronto subía y bajaba la energía de una pantalla, era una televisión. En los Ceferezos se permite que los internos tengan una televisión de ciertas dimensiones y la tienen que escuchar a través de audífonos para no molestar si están compartiendo la celda. Y según ha trascendido por parte de las autoridades carcelarias federales, se trataba de una televisión. En este caso, un poderoso como él, ¿hasta dónde puede llegar en la organización interna? Digo, director de la penitenciaría, celadores, directores de área, ¿o qué? ¿Cuál es tu experiencia? Pues directores, obviamente. Se vio aquí en Puente Grande. Por corrupción o por presión, por alguna amenaza, el director tuvo que ir a prisión para pagar la fuga del Chapo Guzmán. Y obviamente en el exterior es más fácil cooptar a otros niveles ya de funcionarios. Obviamente toda la vida hemos escuchado de agentes federales, de gente de a pie que está puesta con algunos grupos de narcotraficantes. Entonces no es tan difícil incluso llegar a cooptar a algunas autoridades judiciales, ¿no?, para obtener resoluciones favorables. De 19 asuntos, ganar 16 cuando se supone que tenía todo en su contra, pues la verdad es que no nada más fue buena suerte o una buena defensa, ¿no?, sino que también contó seguramente con la complicidad de más de algún juez de distrito en aquel entonces. Los antecedentes de los túneles, tanto en penales federales como estatales. Pues uno de los primeros que se conoció así ya hecho con alta tecnología fue en Lecumberri en 1976. El 25 de abril se fugó un narcotraficante que podríamos quizá equipararlo en aquel tiempo al Chapo Guzmán, que era el cubano norteamericano y también mexicano, Alberto Sicilia Falcón, que era el rey de la cocaína. Este hombre se fugó a través de un túnel con alta ingeniería, con electricidad, compró la casa de enfrente del penal, pero no era la distancia que hoy vemos, ¿no? Eran 32 metros, 32.7 metros de túnel, 4 o 5 de profundidad, también tenían los planos, libraron los cimientos, etcétera, etcétera. Y uno muy reciente que se está pensando que es el antecedente o la preparación de esta fuga, el año pasado en el penal de Culiacán se fugaron 3 reos del cártel de Sinaloa. Hicieron un túnel de 10 metros de profundidad por 400 de longitud. Y se piensa que ese fue como el preparativo, en un terreno como el de Almoloya de Juárez, que no resultó ser rocoso como el de aquí que tenemos en Puente Grande. Y ha habido otros tunelitos, tunelotes, pero como este, de 1,5 kilómetros, nunca en la historia. ¿Cómo es posible que se puedan consultar los planos de las cárceles? Pues a través de directivos, cuando van a hacer obras, ellos tienen acceso a los planos, obviamente obras públicas y obviamente también las personas que construyeron estos lugares. ¿Es posible consultar por internet los planos de las cárceles en general de alta seguridad? El plano como tal no, pero el mapa sí. Por ejemplo, para mis cuestiones de docencia, que yo doy la materia de penitenciarias, pues a veces uso el Google Map o el otro Google Earth, de donde obtengo lo más próximo a los penales y les muestro a los alumnos cómo son las cárceles. Eso, digamos yo, de buena voluntad, pero imagínense eso al servicio de la delincuencia. La tecnología ha traído pues muchas fugas de información respecto a la operación de este tipo de lugares. Sí. Luis Carlos Sáenz, ¿cómo es posible que haya tanta precisión para atinarle al baño de la celda 20? Pues no le atinaron, fue una operación quirúrgicamente planeada con los planos del penal y obviamente con algunos aparatos de tecnología para ubicar exactamente las coordenadas donde debían hacer la boca del túnel. En este caso hay, dicen, sensores en las cárceles. ¿Opera eso? Yo tengo mis dudas de que existan los sensores, sobre todo los de subsuelo. Lo que sí existe es una placa de concreto que estamos hablando en Lecumberri, era de 15 centímetros de espesor.
Hoy nos imaginamos que en uno de máxima seguridad, de hecho muchos años después, pues sería mucho más gruesa la placa. Porque te dicen, bueno, cuando yo arreglé el baño de mi casa, los vecinos fueron a protestar por el ruido, como que no se dieron cuenta en la penitenciaría. Pues claro, para romper una losa de concreto, simplemente aquí en la calle vemos a los señores taladrando con máquinas especiales y tardan y hacen un ruidajo, ¿no? Sí. Señor, haznos una conclusión del caso Chapo Guzmán y la operación de la Procuración y la Administración de la Justicia. Bueno, que esto parece que no va a mejorar la cuestión de las cárceles porque es algo histórico. Lo hemos visto muchísimos años. Puede haber reformas y las ha habido, las más recientes 2008, 2011. Las últimas, pues para darle más garantías a los internos, derechos humanos. Pero pues la finalidad de la reinserción social no está tan cerca. Se reinserta, se readapta quien lo quiere realmente, pero no hay para todos. Simplemente aquí en Puente Grande, ¿cuántos trabajan? No trabajan ni el 30% porque no hay las oportunidades de trabajo. Otros hacen disque autoempleo, pero realmente le están trabajando a otras personas el asunto de los fajos piteados. Entonces, pues no es un panorama sencillo, ni en materia de seguridad, ni en materia de reinserción social. Pero hay que seguir trabajando, digo, no hay que perder la esperanza. Entonces, ¿sí es posible la rehabilitación? Depende del ser humano, de cada uno de ellos, no de las autoridades. Ay, bueno, qué difícil es comprender todas estas cosas. Bueno, por eso dicen los viejos, la ociosidad de la madre de todos los vicios, y si en las penitenciarías no hay trabajo, pues imagínense lo que van a hacer los presos. Gracias, Luis Carlos, Pásenla por muy bien. venir. Gracias. Hasta luego a usted que nos estuvo escuchando. Vámonos al canal Continental de Noticias.